Fueron numerosos los soldados, suboficiales y oficiales destinados en Entre Ríos que participaron del conflicto armado en Islas Malvinas. Hubo bajas, héroes en mar, en tierra y en aire, pero también víctimas de las secuelas de esa guerra absurda de 72 días que mantuvo en vilo a todo un país y a cientos de familias que no podían saber del destino de sus hijos. En Memoria Frágil, testimonios de esos días de dolor, impotencia y demasiadas ausencias. No me acuerdo exactamente si fue el 29 o el 30 de mayo, no me acuerdo cuál de los días fue. Yo creo que fue exactamente el día siguiente, pero no recuerdo. Que vino un compañero de él, viste que la Fuerza Aérea designa a un compañero, todos tienen la obligación de designar a un albaceas, que si te pasa algo, un accidente, ese albaceas tiene que contactar a tu familia, avisarle, darle aviso, en todos los casos. Y bueno, vino un compañero de él, Héctor Furios, era el albacea de él, vino, nos buscó a darnos la noticia de que había, luego de una acción, no había vuelto, que lo esperaron, pero no había vuelto, o sea, estaba desaparecido. No, ellos tenían mucha esperanza de que se hubiera podido eyectar, y así arrancamos la búsqueda. Por eso pasó esa fecha y nosotros seguíamos esperándolo, tener noticias. El lugar donde volaba, él volaba sobre las islas, no volaba sobre el mar, o sea, sí o sí, de alguna manera, en algún momento, de una u otra forma, tendríamos que encontrarlo, a él, al avión, o lo que fuera. A partir de ahí empezamos a esperar noticias, porque eso fue el 28 de mayo, y esperamos noticias a ver si se sabía algo. La guerra terminó el 14 de junio, o sea que pasó todo ese tiempo y nosotros con la esperanza de que pudiera estar vivo en algún lado, o que lo hubieran tomado prisionero, esas cosas que uno siempre, porque la esperanza es lo último que se pierde. Él estuvo 2 años más o menos estudiando. Después se recibe ese año y al año siguiente él vino a pasar las vacaciones acá, tuvo 3 meses y se fue de vuelta a la Marina. Y él nunca nos dijo que lo que se venía después de eso, ¿no? Y él se presentó en marzo, se presentó a la Malvina de vuelta. Y de ahí no sabíamos nada, que se venía la guerra, ¿no? Y después nos enteramos nosotros que se arma la guerra en Malvinas. Pero como pensamos que él estaba estudiando, ni pensamos que iba a pasar eso. La Fuerza Aérea incorporó a sus filas por primera vez a las mujeres en el año 1980, las cuales yo soy la primera promoción de enfermeras con estado militar. Existían en ese momento las policías aeronáuticas con el estado policial dentro de los aeropuertos, pero mujeres militares con estado militar éramos las enfermeras las primeras en tener eso, y era una prueba piloto para ver si nos adaptábamos al ritmo. Bueno, en el 82, como a todos, nos sorprende la guerra de Malvinas. Yo era la jefa de enfermería del Hospital Aeronáutico Central, y en la reunión de jefatura me dicen que me tengo que ir para Malvinas, que me busque 5 personas, 5 enfermeras militares que yo crea que no iban a claudicar en un momento como el que se podía venir. Así que me busqué la enfermera de terapia, la de unidad coronaria, la de la guardia y otras más, y otra más, y marchamos. Nos fuimos a Palomar entre el 3, el 4, el 5, no tenemos una visión exacta del día. Y bueno, cuando llegamos a Palomar realmente fue el primer encontronazo que dijimos, ups, esto no es un simulacro como estábamos acostumbrados a hacer. Y bueno, y marchamos.
Subimos a un avión con un montón de soldados que iban sentados en el piso cantando el himno, a grandes victorias, porque iban muy convencidos que ellos iban a defender la patria, como lo hicieron. Así que bueno, el piloto, éramos las 5 únicas mujeres con 200 y algo de chicos que iban ahí. El piloto nos llevó a la cabina para que estemos un poco más separadas. Y bueno, llegamos a Comodoro y nos dice la superioridad que el hospital se quedaba ahí. Veíamos ya que estaba todo el terreno preparado, alisado, con máquinas, en cabecera de pista. Así que bueno, ahí quedó cuando llegó al hospital, que fue por tierra, por camiones, porque los aviones estaban puro y exclusivamente para otras cosas, trasladar personal y demás elementos. Así que cuando llegó al hospital lo empezamos a armar, como sabíamos, cada dotación que se mueve con ese hospital sabe armar, desarmar y poner en apresto el hospital. Así que hicimos lo que sabíamos hacer, para lo cual habíamos entrado y para lo cual nos habíamos preparado, o sea, profesionalmente fuera de la institución y militarmente dentro de la institución. Yo tenía 2 años de antigüedad, otras compañeras eran mucho más modernas. Así que bueno, lo empezamos a preparar y preparar mucho material que nos requerían de las islas, y enviar todo lo que más podíamos. En la bodega de los aviones había un lugar específico para sanidad y todo el requerimiento. Y bueno, hasta que llegó el 1 de mayo, las 4:40, cuando empiezan los bombardeos, y al poco tiempo empezaron a llegar los heridos, y los recibíamos en un hangar de YPF que todavía está, conteniéndolos, asistiéndolos, y creo y siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo acertada en colocar sus mujeres en esa línea, porque era ahí donde teníamos que estar. Y así fue que lo empezamos a reclamar, que lo busquen. Mi papá empezó a reclamar, termina la guerra y todo, a los organismos internacionales, a la Cruz Roja Internacional, que se busque, que en algún lugar de las islas tenía que estar. Ese fue el reclamo de 4 años, desde el 82 hasta el 86, que un día nos enteramos que, bueno, salió una noticia que habían encontrado un avión en Malvinas, en un monte, con un piloto, con los restos de un piloto, algo así decía la noticia. Y bueno, que era un pucará, el único pucará que estaba en esas condiciones era el que tripulaba a mi hermana. No había otro piloto de pucará en esas circunstancias. Lo que pedimos fue poder ir a verlo, ir a asistir. Ellos siempre que encontraban restos, primero daban aviso a la embajada de Suiza, creo, y a través de ellos se hacía y les llegaba a los familiares la comunicación formal, pero acá no sé qué pasó, que primero abrimos el diario de la mañana y vimos eso, y abrimos el diario y apareció esa noticia. No daban el nombre, pero bueno, eran todos los indicios. Y a partir de ahí empezamos a averiguar, y después sí se hizo una comunicación formal de que eran los restos de él, que probablemente, que era más que probable que fuera él, por la documentación que se había encontrado, no solo por el avión, sino la documentación, las cosas que estaban ahí en ese lugar. El hundimiento del Belgrano fue el 2 de mayo. Bueno, ahí se vino todo. Vinieron a avisar a mi papá acá, que vino el gobernador. Esto era camino a tierra todavía. Ese día había llovido. Imagínate, esto era un barrial. Y él trabajaba todavía en el INTA. Y él se vino de allá porque no querían decirle qué es lo que había pasado. O sea, viste, que tenía una mala noticia para él, pero pero no le decía a nadie en el trabajo, entonces él se vino de allá. Se vino para acá, para casa. Y después acá vino y se enteró con el gobernador que le leyó la carta. Todo eso yo me acuerdo porque yo era chico, pero como ese día había llovido, yo no fui a la escuela, entonces me pasó todo eso. Yo vi todo eso, lo que pasó y todo. Escuché todo, ¿verdad?
Mi papá estaba acá y mi mamá estaba ahí al lado, que estaba el gobernador ahí. Cuando le leyó la carta y le dijo mala noticia. Y bueno, después de ahí, mi papá como si no lo pudo sostener eso que él por el hijo, ¿no? Y duró pocos años, o sea, en el 90 murió cuando tenía 57 años, mi papá. O sea que no lo pudo aguantar eso, ¿no? Y bueno, mi mamá estuvo jodida, 2 años estuvo enferma, le agarró cáncer en la boca del estómago. Y eso por tragarse todo tanto tiempo. Y bueno, o sea, la esperanza mía es encontrarlo. Me han dicho cosas que puede ser que esté vivo él ahí. Y que no puede volver porque que no se acuerda quién es, o sea, está perdido, ¿eh? Hasta que no me saque yo eso, la duda, yo no voy a parar. De alguna manera yo voy a ir, voy a buscar, voy a ver si encuentro. El lugar que me dijeron es que no puedo ir porque en este momento la situación como está no nos ayuda, ¿vio? La plata. Si yo tuviera la plata que yo necesitaría para ir hasta allá, descubriría el lugar ese, a ver que si es cierto, ¿no? Que me dicen, pero para sacarme esa duda. Éramos un poco madre, un poco hermano, un poco novio, un poco cartero, pues nos pedían por favor que le avisemos a la familia que estaban vivos, que estaban heridos, pero estaban vivos. Y también nos pedían que por favor los curemos rápido, porque ellos querían volver a la trinchera, querían estar con sus hermanos, sus compañeros, a los cuales habían dejado en las islas. Así que yo recalco en este momento de toda charla el valor, el patriotismo de estos jóvenes leones de 18 años que estaban cumpliendo con un servicio militar obligatorio, que muchos de ellos hicieron la instrucción militar en la guerra misma, porque sin instrucción los habían llevado. Y bueno, y recalco ese patriotismo que eran jóvenes, muy jóvenes. Nosotros no teníamos más años que ellos, 2, 3 años más que ellos. Así que, si bien venían con las heridas del cuerpo propio de una guerra, gran quemado, esquirlas y demás, nosotros veíamos esa herida, ese dolor del alma que traían, que a veces dolían mucho más. Yo no voy a olvidarme nunca más de sus miradas, por ejemplo. Esa mirada de tristeza, de dolor, de susto, esa mirada en ojos rojos, llorosos, pero con esas ganas de decir, yo quiero volver. Entonces, uno después madre, abuela, y recuerda una cosa que nos quedó grabada a las 14 que somos, que si bien es cierto traían esa herida en el cuerpo que les dolía, porque tenían que volar bajo para no ser captados por los radares, los aviones, así que el avión volaba bajo, había movimiento, mucho movimiento. Ellos llegaban y se escuchaba, aparte del quejido, una sola cosa: mamá, mamá, llamen a mi mamá, avisen a mi mamá, mamá, mamá. Entonces vos te das cuenta con quién hicimos, con quién enfrentamos a la OTAN y sus amigos. Entonces, ese patriotismo supera toda otra cosa que yo te pueda contar en ese momento. ¿Qué te puedo contar? ¿Cómo venían heridos? No te sirve. ¿Cómo venían? Tampoco sirve, porque para eso están las películas yanqui que las cuentan perfecto, ¿me entendés? Hay que resaltar esos jóvenes que ninguno en ese momento pensaba con el bolsillo. Pensaba con el corazón, defender Malvinas, defender tu tierra. ¿Cómo lo pensábamos toda la gente que se alistaba y quería ir, quería colaborar, donaba sus cosas? Es Argentina quiero. Hicimos un pedido, eso creo que fue en agosto que lo encontraron el avión, que fue un capitán de la
de la RAF, de la Real Fuerza Aérea, y eran dos que iban en un helicóptero, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, que se desviaron de la ruta, una ruta aérea que había dejado de utilizarse durante, o sea, después del conflicto, ellos no la usaban y buscando no sé qué cosa, porque ellos estaban haciendo, creo que hacían relevamiento de minas o cosas así. Tomaron esa ruta y ahí vieron el avión que estaba en el monte azul, desparramado, bajaron, se fijaron de qué se trataba, qué sé yo, y ahí empezó el trámite de ellos, las comunicaciones formales, los trámites que hacían como un expediente con los restos con los que se encontraba para después identificarlo lo posible, o si se podían identificar en el momento. Eso fue en agosto. Y ahí cuando se hizo la comunicación formal, nosotros pedimos que queríamos ir. O sea, mi papá pidió, que la familia pedía permiso para asistir. Ellos siempre hacen una ceremonia, en todos los casos hicieron una ceremonia. Y habían anunciado que iban a hacer una ceremonia para sepultarlo en el cementerio de Darwin. Y nosotros pedimos si podíamos asistir, que queríamos ir. Y ellos con todo gusto, bueno, entonces la pospusieron hasta que nosotros pudimos más o menos viajar. Nosotros llegamos y claro, como fue un acontecimiento en ese momento, porque éramos los primeros argentinos que pisaban las islas después de la guerra. Y aparte, bueno, tuvo una repercusión en todo el mundo, digamos. Salimos en todos los diarios, tapa de revista, en lo que sea, porque era esa la noticia, los primeros argentinos que pisaban la isla después de la guerra y que Gran Bretaña lo mostraba como, bueno, como lo que fue un gesto humanitario de última, permitirte asistir a una cosa tan sentida, ¿no? Había un solo hotel donde estaba lleno de periodistas y me acuerdo que el que era el procurador, digamos, tenía un cargo como, no me acuerdo en inglés cómo se llamaba, pero era la justicia, digamos, el poder judicial en las islas. Ese señor nos ofreció parar en su domicilio para que estuviéramos tranquilos, que tenía lugar, una casa muy linda, muy tranquila, tipo de esas construcciones típicas de ahí, y nos ofreció eso y nosotros aceptamos. Ellos hacían una ceremonia con todos los honores. Fue muy tremendo porque primero que yo no conocíamos las islas, ver por primera vez ir al cementerio de Malvinas, como era al principio, con esas cruces de madera, perdido en un lugar solitario, donde solo hay viento, ¿entendés? Era muy desolador también toda esa circunstancia, todo eso. Pero bueno, la ceremonia sí, por supuesto, fue muy emocionante, o sea, vos te das cuenta que era algo muy, muy respetuoso. Porque él no empezó de ayer para hoy, todo esto, toda su vida fue que él quería subirse a los barcos. De que nació empezó con eso. Y usted sabe las cosas que él pasó para llegar al lugar que estaba él en este momento. Él fue a estudiar, fue a rendir 2 veces porque una salió mal y la otra fue de vuelta y no quedó con eso. Entonces él volvió de vuelta a estudiar de vuelta y a rendir de vuelta, y en la segunda vez sale bien. Y se lo incorporaron a la Marina. Y las cosas que él pasó ni se imagina. Porque mientras que él estudiaba, él hizo el servicio militar en la escuela. No es que él iba, estudiaba y ya está. Él vino cuando empezó a ir a la Armada. Cuando él vino por acá,
que estuvo 3 meses allá, pero era un palo vestido, todo lastimado, los codos, los brazos, las rodillas, porque estaban haciendo el servicio militar. Imagínense todas las cosas que él pasó. Y mire que las cosas, y el estudio también, porque para llegar a lo que él llegó, imagínense que las cosas que se habrá tragado, por supuesto que es un héroe. No es porque se haya perdido, pero igual, si él le había pasado algo y se había vuelto de vuelta, también o sea, lo obligaron a ir al frente allá. La última persona de mi familia que habló con él fui yo. Que fue el 25 de mayo del 82. Él llamó a mi casa y no sé por qué, por supuesto, al teléfono fijo, no sé por qué cuestión. No había nadie más, estaba yo sola. Mi mamá, yo vivía con mi mamá había salido y estaba yo sola, entonces hablamos y me dijo que él iba a venir a festejar su cumpleaños acá a Paraná, porque como estaba desde el 2 de abril, le habían dado esa posibilidad de venir. Y bueno, entonces, y yo ahí le pregunté, porque en esos momentos la información era, o sea, más bien se desinformaba, digamos. Se escuchaba cualquier cosa, digamos. Y él lo que me dijo es que no podía hablar mucho del tema, pero lo único que me dijo, las cosas no son así como... Porque yo le dije, es verdad que vamos ganando y todas esas cosas que están diciendo, yo no puedo creer que sea cierto eso. Entonces, él me desvió del tema porque si no te cortaban la comunicación. Y lo que me dijo, no sé, las cosas no son tan así, ya vamos a hablar, no importa de eso. Ahora decime que va a haber, preparame. Y me empezó a pedir comida, chocolate, dulce de leche, todas las cosas que me le gustaban. Esa fue nuestra conversación. En el momento me dijeron lo que sabían, digamos, en ese momento. Y después si vos buscás, están en las crónicas, después hay estudios hechos sobre las cuestiones técnicas, de cómo puede haber sido el accidente. Lo que yo sé, digamos, de todo lo que más o menos he leído, no las cuestiones técnicas, sino que volaban muy bajo y había un techo de nubes muy cerrado, ellos no tenían instrumental, y bueno, todo eso era para evitar radares, y ahí fue que se chocó un cerro, digamos, que no es muy alto. Yo fui a ese lugar, vi el avión, vi donde me llevaron a que lo viera, fuimos en el helicóptero con el capitán que lo había encontrado, él me llevó, me explicó, me dijo, a mí, a mi papá, por supuesto, y a todos varios que estaban con nosotros, nos llevaron, nos explicaron cómo había sido, cómo era la ruta, dónde lo encontraron, dónde encontraron el avión estaba ahí, desde la punta de un cerro hasta la base, todo desparramado, pedazos. Nosotros en Comodoro estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra, porque desplegó el avión con el hospital con la última enfermera, en la Cabo Principal Basler, todas reconocidas por el Congreso de la Nación por la Ley 23118, con medalla y con el diploma, como veteranas de Malvinas. Luego, en el año 89-90, en la presidencia de Carlos Menem, sale un decreto, el 509, donde nos deja afuera a todos los que no participamos en la isla propiamente dicha. Por ese motivo se transformó en una disputa económica, le digo yo. Porque antes de eso éramos todos hermanos, todos compañeros, y después de eso empezamos vos sí, vos no, vos pisaste, no pisaste. Pero de todos modos, hace poco me dieron todo el listado, estuve mirando los listados del Ministerio de Defensa, donde hay 11.000 soldados que cruzaron. Soldados se dice en forma general, pero las pensiones lo duplican.
Entonces hay una ecuación que no entiendo. ¿Por qué hay 11.000 que cruzaron, hay 22.000 pensiones y a nosotros no nos quieren reconocer, siendo que ahora estamos reconocidas desde el año pasado por el Poder Judicial? Es en mi caso, el primer juicio con perspectiva de género que ha servido para que todos los abogados y muchas otras personas de diferentes partes de Latinoamérica hayan visto este juicio en estas circunstancias como un precedente, es decir, el caso Reynoso ha marcado un antes y un después. Porque te digo una cosa, nuestros compañeros hombres, algunos, mi compañero de evacuación aeromédica, hombre, que estuvo en el mismo lugar que yo, hizo las mismas evacuaciones aeromédicas que yo, el mismo tiempo que yo, él cobra o cobró desde sus principios. En cambio, se olvidó de su enfermera. Y así un montón. Entonces, ahí está la lucha de que si vos cobrás o no cobrás. Nosotros no somos veteranas de guerra porque cobramos. Nosotros sabemos muy bien por qué tenemos la bandera de orgullo, porque es un orgullo, y por qué tenemos la medalla que nos entregó el Congreso con el diploma. Podemos demostrarlo con fotos, con cartas, con el documental que hicimos en situ, en Comodoro Rivadavia. No todos lo pueden hacer, pero a todos le tenemos que creer. Es como dar un cierre, digamos, a algo, o sea, porque en definitiva es tremendo no saber lo que pasó con una persona. No se puede seguir, uno se queda como estancado en algún lugar. Por eso hay historias que no cierran nunca, o sea, hasta que uno ahí por lo menos das un cierre y podés ver cómo seguir. El dolor no se va nunca. Los hermanos Sergio Andrés, Alejandro y Maximiliano Dachari, oriundos de Concordia, fueron enviados a las Islas Malvinas cuando se produjo el conflicto en abril de 1982. Sergio y Maximiliano pudieron retornar, no así Alejandro, quien fue muerto en combate. Esta es la historia de Alejandro, uno de nuestros héroes de Malvinas. El único oficial de la Fuerza Armada de la ciudad de Concordia fallecido en combate. A él le dieron la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate. Nacimos en el popular barrio de la Plaza España, en Concordia, y la familia de él vivía haciendo cruz con mi casa, donde yo nací. Así que prácticamente nos criamos desde niños todo el día juntos. Alejandro para mí, aparte, más que amigo, era un hermano, porque o yo convivía en la casa de él, o él vivía en casa. Estudiábamos, terminaba el estudio, era el almuerzo, un rato la siesta obligatoria acá en Concordia, y a partir de ahí las tareas para el otro día, y terminábamos eso y era juntarnos en la plaza y estar hasta la hora de la cena o jugando al fútbol o en el kiosco del popular Juan Diego López, el maratonista y atleta creador de la Maratón de Reyes, famosa acá en la ciudad de Concordia. Y bueno, en ese kiosco de Juan Diego es que nos juntábamos todos los chicos, por ese entonces, te estoy hablando de 12, 13 años, y donde se conformó la agrupación Juvenil Plaza España, y bueno, de ahí salieron las famosas carreras que al día de hoy son vigentes y populares acá en Concordia, ¿no? A nivel nacional e internacional. Con respecto a Alejandro, te podría decir, aparte de otros amigos que he tenido acá en el barrio, Alejandro era mi mejor amigo, en el sentido que había mucha afinidad entre los dos. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, él estudió en el colegio secundario en el bachillerato humanista moderno. Yo lo hice en primera instancia en la Escuela de Comercio y después pasé al Colegio de los Padres Capuchinos. Pero era salir del colegio y los ratos libres de diversión, de fútbol, de pelota y de charlas, el lugar de encuentro era la plaza. Siempre la plaza, hasta la cena y después en verano, inclusive
después de la cena seguir unas horas más hasta la madrugada, a veces ya con mayor edad, charlando de varias cosas. El caso de Acharí, por ser entrerriano y concordiense, indudablemente, particularmente todavía los padres de él en ese tiempo, hace años atrás, ¿no? Yo estoy en este tema del centro de Concordia desde el año 2000, estuve hasta el 2007 y después volví otra vez a retomar el consejo directivo desde el 2014 hasta el día de la fecha, que vence el año que viene. E indudablemente, entonces había la escuela, existe una escuela rindiéndole honores a Dacharí, y de los cuales vivía el padre y la madre todavía en ese tiempo, donde el gobernador le otorga la pensión de héroes entrerrianos como al resto de nosotros, donde los padres rechazan esa pensión, no querían, no la aceptaron, nunca la aceptaron, ni padre ni madre de Alejandro aceptaron esa pensión otorgada directa, pura y exclusivamente por el gobernador de la provincia. Los Dacharis es una historia muy particular. Son dos hermanos que van a pelear a Malvinas. Uno estaba Sergio, que hoy vive, está en el sur, es oficial retirado. Él estaba con las 12,7, las ametralladoras 12,7 en Monte London. Y el hermano, Alejandro, estaba con las Oerlikon Contrave, que son unas ametralladoras que se manejan con un radar, todo un sistema antiaérea, que tira 1200 tiros por minuto, una bala así, así, ¿no? Y ese te ubica por radar. Bueno, una noche, vos viste que pasaba un famoso Vulcan que bombardeaba Puerto Argentino, mi querido amigo Destri lo soportó varias veces, pero una sola bomba le pegaron en la punta de la pista nada más. Estaba rodeado por estas ametralladoras, aparte había otra en Darwin y qué sé yo. Y una noche, como a las 4 y pico de la mañana, lo llama el guardia a Sergio, que estaba durmiendo, y dice: señor, se acerca el Vulcan. Cuenta Sergio, cuando pasa el Vulcan, hace cuenta que pasan 500 trenes por arriba de tu cabeza, tiembla todo, es un avión enorme, pero viene a la altura, que no se lo ve, se escucha ¡boom! ¿Qué pasa? Y como Puerto Argentino de noche permanecía iluminado, nunca se apagaban las luces de noche porque se filtraban comandos ingleses, todo ese tipo de cosas. Entonces, entre la nubosidad baja y la luz, era un halo eso, ¿no? No se veía nada. Entonces pasa el Vulcan y Sergio, mirando una orientación al aeropuerto, y no tiró ninguna bomba, dice: está cazando radares. Ellos estaban atrás del radar de la Fuerza Aérea, que lo tenía loco. Y por supuesto, los vagos bajaron las palancas, quedaron los radares nulos y el avión daba vuelta y no enganchaba ninguno. Y si por ahí, en una de las pasadas, veo que una ametralladora antiaérea empieza a tirarle una vez que pasó por el aeropuerto. Y dice, al toque, dice, salen dos hilos de una nube, van y se la pega al que le estaba tirando. Y yo dije, se la pegaron a uno. Y era el hermano. Cuando le avisaron, él bajó del monte, el directo tiro es como de policarbonato, o sea, una cosa muy... que la pasás de un gomerazo, y el misil explotó al lado del grupo electrógeno y esparció y mató a los 4 que estaban adentro, entre ellos Sergio, Pascual Blanco, Diarte y ya mató soldados. Entonces él, de la cadena que tenía en el cuello, sacó una medalla, se la puso en la boca para que lo reconocieran, y otra se la trajo a los papás. Es un caso único de dos hermanos que hayan ido así a pelear de esa forma. Hay padre e hijo, pero que los dos volvieron vivos, y que un hermano haya enterrado al otro en Malvinas, los hermanos de Achari de Concordia. Bueno, Sergio es nacido acá en Paraná porque fue el primerizo, nació en La Modelo, pero los otros hermanos nacieron todos en Concordia. Yo soy la cuarta, nosotros somos 6. El mayor se llama Sergio Andrés, que es veterano de guerra de Malvinas, vive en Río Grande, Tierra del Fuego. Luego seguían los mellizos, Alejandro, que es caído en combate en las islas,
y Maximiliano, su mellizo, que era médico de organizaciones humanitarias internacionales y que falleció en el 2011 por un tumor cerebral. Después sigo yo, que soy la cuarta, que después sigue Patricia y Fernando. Patricia vive en Concordia, y Fernando, que es también oficial de Marina, ya retirado, que vive en Capital Federal. El mayor, Sergio, capitán de fragata, creo que se retiró, si mal no recuerdo, porque yo los grados no los sé, no los entiendo mucho. Y Alejandro, que era teniente primero del ejército. Sergio era de Marina y Alejandro de ejército, artillero. En ese momento se acababa de incorporar al Regimiento de Artillería de Mar del Plata. Había estado 3 años como subteniente en Colonia Sarmiento y recién se acababa de incorporar cuando lo llamaron para presentarse a Mar del Plata. Casi estuvo muy poquito en Mar del Plata. Sinceramente no me acuerdo. Me parece, yo ya vivía en Paraná, que mi mamá me llamó por teléfono y me contó, pero no recuerdo si me lo dijo de los dos juntos, si me dijo de primero uno y después el otro, no me acuerdo. Él siempre tuvo una inclinación militar, yo diría de chico. Para eso, una vez que egresó del Bachillerato Humanista Moderno en el año 1975, ingresó al Colegio Militar de la Nación. El recuerdo que tengo de él, aparte de todas las anécdotas que hemos tenido de nuestra adolescencia y juventud, el recuerdo que tengo de él era esperarlo en los regresos de licencia, ya sea de invierno o de verano, que daba el ejército y daba el Colegio Militar de la Nación. Él siempre volviendo a la casa de sus padres, a su querido y entrañable barrio, como él siempre lo decía, y a la popular Plaza España, para juntarse con los familiares y con los amigos. Y el recuerdo que tengo, yo todavía estudiante del secundario, era que cada vez que él llegaba, siempre las anécdotas que traía de su vida militar, de su vida de estudiante, de su vida de cadete, la que fue también inculcando en mí lo que fue a futuro mi profesión. Yo por ese entonces cursaba el 3er año secundario, es decir, no tenía ni idea qué iba a estudiar, qué iba a seguir, qué carrera universitaria iba a seguir, y bueno, por las anécdotas de Alejandro es que me incliné también por la carrera militar. En mi caso, lo que me pasa a mí era como, no sé si vos recordás lo que se vivía en ese momento, ¿no es cierto? Esa euforia, porque habíamos recuperado las islas y a la vez el sentido común, digamos, que te decía que eso que nos estábamos enfrentando a una de las potencias más grandes del mundo, que era como una cosa muy difícil, pero uno en ese momento elige creer en lo que uno quiere. Yo, sinceramente, nunca se me pasó por la mente que alguno de mis hermanos se iba a morir. Nunca se me pasó por la mente que me iban a llamar y no tenía ese miedo. Directamente no lo tenía. Por eso fue tan devastador en el momento que me enteré, digamos. A él le dan una orden de diezmar un poco su compañía. Él era jefe de una compañía donde tiene una compañía comúnmente tiene 3 secciones y un grupo apoyo, donde le ordenan mandar a 3 unidades, una de las secciones, una sección y otra sección. Y él hace un reclamo sobre que le estaban diezmando la sección y le dejaban poco poder de fuego o de defensa, ¿no? Indudablemente, donde la orden tuvo que cumplirla. Él quedó con lo poco que le quedó de su compañía en Malvinas. Montelongo, por ejemplo,
Entonces se tuvo que quedar ahí y cambiar su sistema de defensa, porque no es mismo tener 3 secciones o 4 secciones y una sección apoyo a tener una sección y tener una sección apoyo, o quedarse con una sección apoyo nada más como defensa y quedarse ¿cómo es? Destacado en un lugar como defendiéndose, porque siempre se esperaba, con tan poco personal a sus órdenes, ¿no? Lo que se cuenta de Acharí, que fue un ataque de los aviones Vulcano, exactamente, donde al ver, eso era muy común en Malvinas durante el día, el tema de los aviones y de los Sea Harrier principalmente, recibe por medio de 2 tiros de ametralladora, porque era un día nuboso, por lo que se cuenta la historia, y donde ve el brillo de los cartuchos, de las balas, ¿no? Indudablemente de los proyectiles tirando de ese avión, de los cuales lo hieren de muerte a él. Cuando llamé a mi casa, ahí mi mamá o mi papá, ni siquiera me acuerdo cuál de los dos, te digo sinceramente, me dijo que Alejandro había fallecido. Había fallecido, que lo habían matado, digamos, que le había caído un misil. Y bueno, y ahí fue como, yo siempre digo que el fallecimiento, la muerte de Alejandro fue como una bomba que cayó en mi familia. Porque a partir de ese momento es como que, no sé, todo cambió, todo se dio vuelta, fue muy, muy difícil. Fue muy difícil para todos, para mi mamá, para mi papá, fue devastador, y a partir de ese momento, en mi caso también era el miedo que le pasara algo a Sergio. Él fue enterrado en Malvinas y casualmente por otro hermano, por Sergio Dacharí, fue enterrado por su propio hermano, que él es perteneciente a la Armada. Se cuenta también que dice que Alejandro fue por equivocación al Colegio Militar de la Nación, ¿no? Decían que él se bajó en el Palomar, y el Palomar está el Colegio Militar de la Nación, y bueno, y él salió dentro del grupo del arma de artillería. Yo estaba ya recibido, era subteniente en la compañía de munición 601, citan en Polvorines, provincia de Buenos Aires, y Alejandro, como primer destino, fue al grupo de artillería 9 en Colonia Sarmiento, Chubut. En diciembre del año 1981, normalmente fecha que salen los pases de las Fuerzas Armadas, le sale el pase a Alejandro del grupo de artillería 9 de Colonia Sarmiento al grupo de artillería de defensa aérea 601 en Mar del Plata. Es increíble, pero unos meses antes del conflicto lo mandan a una de las poderosas armas que tiene el ejército en lo que hace a artillería de defensa aérea. Lo encuentro, ya él yéndose para su nuevo destino, lo encuentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el recuerdo que lo tengo al día de la fecha todavía presente, fue bien justo en la vereda frente al Teatro Colón, que nos cruzamos de casualidad, y bueno, ahí me comentaba lo alegre, lo contento que estaba, que iba a un arma tan importante para el ejército, que era el Grupo Artillería de Defensa Aérea en Mar del Plata, que se había comprado un autito 0 kilómetros nuevo, que estaba en su mejor momento, con ganas de trabajar, con mucho entusiasmo, siempre lo fue igualmente. Es más, yo perdí a mi otro hermano Maximiliano, que era su mellizo, que sufrió muchísimo, cuando en el 2011 él tenía 50 y pico de años, y a veces me siento culpable porque no fue lo mismo. No fue lo mismo el impacto, el dolor. Por supuesto que sufrí mucho, lo quería mucho, tal vez fue el proceso de la enfermedad que te ayuda
a ir aceptando, pero sí, lo de Alejandro fue una cosa que hasta el día de hoy me conmueve terriblemente. No sé por qué. Alejandro era de esas personas que, y yo lo viví personalmente siendo cadete, de que cuando uno estaba mal anímicamente, sin ganas de hacer nada, y más él venía y con unas palabras te levantaba el ánimo, te daba ganas de seguir luchando y viviendo. Realmente siempre fue igual, era pura alegría, pura, puro optimismo, y por eso el recuerdo, y cuando por ahí en alguna reunión de amigos o camaradas se habla el tema Malvinas, yo realmente es una congoja muy grande, porque si bien no participé del conflicto fehacientemente en Malvinas, lo viví intensamente, realmente lo viví intensamente, y para mí, bueno, la pérdida de Alejandro fue un dolor terriblemente, un dolor muy grande para mí. Los muertos, bueno, de Darwin, si nosotros consideramos héroes, nosotros no, héroes son los que quedaron fallecidos y muertos. Por ese acontecimiento que se realizó sobre el reconocimiento de los cadáveres y las tumbas, inicialmente hecho por un oficial inglés, los familiares de caídos, la Cruz Roja Internacional, todos los participantes, para poder determinar que no eran desconocidos ni NN, mucho menos todavía, sino que tenían nombre y apellido. Eso consideramos que son los héroes de Malvinas, que realmente, como dice, gloria y honor a ellos, y que, reitero otra vez, son los hitos vivientes que marcan una historia en la vida de las Islas Malvinas. Nosotros durante estos 42 años hemos golpeado puerta en todos lados, hemos caminado sin distinción de color de las autoridades del gobierno, no importa el color político, indudablemente. Siempre Malvinas se dice que Malvinas no tiene grieta, porque Malvinas los junta, y eso lo vemos en los actos nosotros. Él sabía que su hermano estaba ahí, él la pasó muy mal, también le mataron soldados desde arriba en London, porque fue enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los ingleses, que eran muy unidos. Vos sabés que uno de los hermanos tuvo poliomielitis chico y fue médico sin frontera. Tuvo la desgracia de perder a su esposa, que era una economista africana, de color, con el que tuvo 2 hijos de color. Uno nació en Colón, el otro nació en África. Efren Ebach, creo que se llamaba ella. Y bueno, después, cuando estaba coordinando la ayuda internacional a Haití, en el terremoto de Haití, empezó con desmayo, tenía 50 y pico de años. Lo trajeron acá y tenía un tumor inoperable en la cabeza, falleció. Y la mamá de él, la abuela de los chicos estos africanos, los crió. Lamentablemente, hace un par de años uno de ellos falleció en un accidente en Santa Fe. Pero no, lo mejor, cómo jugaban, en qué plaza jugaban. Yo al único... después hay otro oficial que ya se retiró de la fuerza de la Armada, también Dachari. O sea, de todos los hermanos, uno solo fue médico, los otros fueron todos militares. Alejandro era un chico muy afable, muy agradable, comprador, esas personas compradoras, simpáticas, que siempre caen bien. Ese tipo de personas era él. Tenía muchos amigos, siempre contento, siempre muy alegre, era muy activo. Bueno, él se crió con su hermano mellizo, con Maximiliano, que tenía la particularidad que tuvo polio. Entonces era rengo de una pierna, digamos, era rengo, no podía desarrollar todas las actividades que los chicos y los jóvenes desarrollan normalmente, y él siempre fue compañero de su hermano,
siempre lo bancó, siempre eran muy pegados. Y también tuvimos la suerte de vivir en un barrio, en Concordia, en el barrio de La Placita, España. Si hay alguien de Concordia que mire este programa, lo va a identificar enseguida, que era un barrio muy particular porque, o sea, todos los chicos salíamos, íbamos a La Placita a jugar, gozábamos de una libertad que hoy en día lamentablemente los chicos no conocen. Y bueno, y ahí nos juntábamos todos. A él le encantaba, se metía en cualquier actividad, es decir, le gustaba jugar al fútbol, hizo equitación también, sí, en el club que nosotros íbamos en verano, hacía teatro en el colegio secundario en que nosotros fuimos, era actor, era muy simpático, muy entrador. Malvinas sigue siendo un símbolo de lucha y compromiso, por los asesinados en el combate, por las ausencias de los que nunca más volvieron a pisar estas tierras, por aquellos que jamás se pudieron recuperar de ese golpe de la vida que fue encontrarse tan jóvenes en medio de una guerra. Cada uno de ellos debe ser recordado como corresponde cada 2 de abril y siempre, porque son y fueron nuestros héroes.